Crecí en una pequeña comunidad del sur de Minnesota, llamada Saint Hall. Éramos 8 familias, todas ellas vagamente emparentadas, tíos y tías de ambos lados de mi familia, junto con los abuelos y 2 familias ajenas, no relacionadas directamente por la sangre. Era un vestigio de la época hippie. Mi madre creció allí. Originalmente era una especie de comuna agrícola para personas que querían vivir a su manera sin salirse completamente de la red. No es una reunión religiosa o una secta como muchos creen, sino que se trataba de una forma diferente de vivir, más cerca de la tierra. Mi madre dejó Saint Hall durante unos años para estudiar sociología, y allí conoció a mi padre. Fue un embarazo accidental, y mi padre no quiso quedarse. Mi madre volvió a Saint Hall y me tuvo a principios de los años 2000. Nací en la casa en que crecí. La vida en Saint Hall no era tan extraña como se podría pensar. Seguía yendo a la escuela, solo que tenía que tomar un autobús más temprano. Seguíamos yendo al pueblo al menos una vez a la semana, y tenía muchos amigos a los que me acerqué mucho a lo largo de los años. Sin embargo, siempre había un aire de diferencia a mi alrededor. Mi madre me explicó que a muchos de los padres de los niños del colegio no les gustaba la gente de Saint Hall, porque éramos diferentes, un poco raros. A mi madre le aterraban muchas cosas, pero sobre todo la sangre. Ese era su mayor miedo, y si alguna vez me hacía daño, intentaba taparlo lo más rápido posible. Era extraño porque veía a los otros niños rasparse las rodillas en la escuela todo el tiempo sin que nadie se asustara. Yo nunca me hice daño así, ya que mi madre se empeñaba en que tuviera un cuidado innecesario. Hubo momentos en los que tenía que llevar protectores para los codos y las rodillas en la escuela, lo que me trajo muchos problemas con los matones. Pero mi infancia llegó y se fue. La escuela primaria se convirtió en la secundaria, que a su vez se convirtió en el instituto. Las cosas se pusieron más difíciles entonces, rápidamente. En los mejores días era un niño Hall, pero la mayor parte del tiempo me llamaban simplemente friki de Jesús. Me tachaban de forastero, sin que hubiera una razón real para ello. Supongo que es lo que conlleva ser un adolescente. También me negué a tomar las precauciones que me pedía mi madre. Dejé de llevar coderas y rodilleras a la clase de gimnasia. Nuestro profesor tenía un acuerdo por el que los niños podían ir al gimnasio en lugar de practicar deportes de equipo, pero yo estaba cansado de estar apartado. Me comprometía con mi madre a llevar varias capas de ropa, pero normalmente esperaba que se perdiera de vista antes de quitarme algo. Si alguna vez se enterara de que soy muy bueno tanto en el fútbol como en el baloncesto, le daría un infarto. Fue durante esas primeras clases de educación física cuando empecé a notar algo raro en mí. Claro, todos seguíamos creciendo, pero yo estaba creciendo un poco diferente. No tenía casi nada de pelo en comparación con los otros chicos, y mi pelo crecía más claro. Había pasado del pelo castaño al rubio fresa en unos 2 años. También empecé a notar un olor extraño procedente de los otros chicos. Realmente apestaban. Tardé varias semanas en darme cuenta de que en realidad no eran ellos los que estaban diferentes, sino yo. Olían como se supone que debe oler la gente. Mi sudor, en cambio, era más dulce. No necesariamente en el buen sentido, sino simplemente extrañamente dulce en comparación. No azucarado, sino más bien como el olor de los lácteos espesos. No había pensado en ello, simplemente supuse que el sudor debía oler así. Había hecho un amigo en el instituto, Darren, un tipo bajito, que entraba y salía de los grupos sociales como si fuera su trabajo. Le hablé de ello y le pedí que me oliera. Raro, lo sé. Y estuvo de acuerdo en que algo no iba bien. Me convenció de que hablara con la enfermera del colegio, pensando que podía ser algo como diabetes. Tenía miedo de que se lo contara a alguien, pero nunca lo hizo. Era un buen chico. Tuve una larga charla con la enfermera del colegio, Anita. Fue muy tranquilizadora. Aparentemente, la pubertad puede tener todo tipo de efectos extraños en el cuerpo humano. Un olor dulce procedente del sudor no era lo peor que había visto, o en este caso, olido. Era raro, claro, pero era una época rara para ser humano. Aún así, decidió hacerme unos cuantos análisis de sangre para asegurarse de que mis niveles de hierro y mis glóbulos blancos estaban bien. En cuanto me clavó la aguja en el brazo, retrocedió y arrugó la nariz. La jeringa cayó al suelo y me levanté.
Ella tomó un pañuelo de papel y empezó a sonarse la nariz repetidamente, una y otra vez. ¿Qué demonios ha sido eso?, exclamó. ¿Qué has...? No tenía ni idea de lo que estaba hablando. Miré la gota de sangre que asomaba en mi brazo y no noté nada raro. Me limité a ponerme una tirita mientras Anita intentaba recuperar la compostura. Vuelve mañana. Tosió. Hablaremos más tarde, ¿sí? Pero al día siguiente estaba enferma. Me sentía incómodo con todo el asunto y quería hablar con mi madre sobre ello, pero tampoco quería que se preocupara. Cuando tienes a alguien en tu vida que es sobreprotector, tienes la costumbre de ir con cuidado. La enfermera Anita tardó el resto de la semana escolar en volver a su trabajo. Me llamaron inmediatamente a la enfermería. Había perdido peso, mucho. Estaba bebiendo agua de una botella grande cuando llegué y tenía marcas oscuras alrededor de los ojos. No parecía estar bien, pero se iluminó al mirarme. Anita me pidió un nuevo análisis de sangre y yo acepté. Alineó 4 jeringas. Le temblaban las manos, pero recuperó la concentración cuando la aguja se acercó a mi brazo. Paso a paso fue llenando las jeringas, pero parecía estar cada vez más excitada mientras lo hacía. Puedo jurar que me olfateaba el cuello. Todo fue muy extraño y me fui en cuanto me dio una tirita. Prometió hacerme algunas pruebas y avisarme en cuanto terminara, pero quería que volviera al menos una vez a la semana para una revisión. Al parecer, el sudor de olor dulce era un problema mayor del que había previsto. Le pregunté si debía ir al médico, pero se limitó a negar con la cabeza. Cuando salí de la enfermería, miré hacia atrás. Ella estaba de pie en la puerta, mirándome desde el otro lado del pasillo. Sus ojos no se apartaban de mí, me miraba el cuello, bebiendo de su botella de agua. Esta vez se lo dije a mi madre. No tenía ni idea de hasta qué punto iba a reaccionar de forma exagerada. En lugar de hablar con la enfermera Anita, me sacó del colegio ese mismo día. Tiró nuestra vida en cajas, rompiendo al menos la mitad de nuestra vajilla en el proceso. En menos de un fin de semana había empaquetado todo y alquilado un camión. Apenas tuve tiempo de abrazar a mis abuelos antes de salir de la ciudad. Me vi obligado a cambiar de número de teléfono. Y mi madre juró que si no eliminaba mis cuentas en las redes sociales, destrozaría todas las pantallas táctiles que teníamos. Nunca la había visto así. Estaba aterrorizada. Así fue como terminamos en Sabre, Michigan. Por supuesto, mi madre no podía comprobar cómo estaba yo todo el día. Darren, todavía incrédulo por haberme ido tan pronto, me dijo que las cosas se habían puesto raras en la escuela. La enfermera Anita había empezado a hacer preguntas sobre dónde me había mudado, y cuando el director no pudo revelar esa información, se puso agresiva. La policía se involucró, y se reveló que se había llevado mis muestras de sangre a la casa. Las cosas se volvieron confusas en este punto, pero Darren, cuya madre trabajaba en la oficina del sheriff, había hablado durante la cena de que la enfermera Anita aparentemente se había bebido la sangre directamente de las jeringuillas. Pero eso no fue todo. En los días siguientes fue detenida. Estaba haciendo una especie de huelga de hambre, y ni siquiera podía tomar agua. De hecho, murió de deshidratación, allí mismo, en la cárcel del condado, rodeada de paramédicos que intentaban entender por qué su cuerpo se resistía activamente a una vía intravenosa. Para entonces, mi madre y yo nos habíamos instalado en un pequeño apartamento de 3 habitaciones. Le hablé de la enfermera Anita y de lo que había pasado. Mi madre finalmente se sinceró conmigo. ¿Sabes lo que es la capsicina?, me preguntó. Es lo que hay en la comida picante que hace que te duela la lengua y la garganta. Es una especie de autodefensa que se supone que hace que nos mantengamos alejados. Había oído hablar de ello y era consciente del término. Esta cosa que se supone que nos hace alejarnos solo la hace más tentadora, explicó. La gente puede volverse adicta a ello. Para muchos tiene el efecto contrario al deseado. Se convierte en algo que se desea en lugar de algo que protege a la planta. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, más o menos. No quería pensar que lo entendía, pero lo entendía. Nuestra familia es diferente, me dijo. Esperaba que esto no te ocurriera, pero ocurrió, y tuvimos que mudarnos. Ella realmente trató de darme una vida normal. Intentó no preocuparse, pero lo que hay dentro de mí estaba creciendo de forma muy potente.
Empecé a entender por qué nuestra familia había vivido aislada y por qué ella quería que tuviera cuidado con los demás. De niño no era tan peligroso, pero de adolescente era más fuerte que nunca. Por eso yo incluso notaba mis propios olores, se habían vuelto más fuertes. Pero los años pasaron, mi madre consiguió un trabajo en una gasolinera y yo ayudé como peón y recolector de cerezas. Las cosas iban bastante bien en general, hasta el año pasado. Estaba recogiendo a mi madre del turno de la noche, a primera hora de la mañana, cuando un camión en el carril contrario se saltó un semáforo en rojo. Nos chocaron. No fue un golpe muy fuerte, pero sí lo suficiente como para hacernos girar y caer en una zanja cercana. Mamá había estado buscando en su bolso y se golpeó la cabeza contra la ventanilla del pasajero, y yo me golpeé la cabeza contra el volante. El lado del pasajero de la mitad trasera del coche se dobló como un origami. Apenas recuerdo lo que pasó después. Recuerdo que el conductor del camión vino a ver cómo estaba mamá, solo para arrastrarla a la acera. Recuerdo a los paramédicos y a un coche de policía. Recuerdo los ojos que me miraban, delirantes y oscuros, bocas abiertas y ensangrentadas, tendones rompiéndose, un olor dulce y floral que ahoga la gasolina que sale del coche, y el color rojo. Recuerdo haber visto un rostro medio devorado, desgarrado lentamente. Los ojos que me consolaban han perdido su luz. Una pesadilla con la mandíbula floja, con la ropa y las extremidades destrozadas y extendidas sobre el hormigón como un sapo aplastado. No recuerdo mucho de la huida. Me persiguieron por un campo de trigo y vomité en un cubo de agua junto a un pozo. Me escondí en un granero y me cubrí de heno para despistar el olor de mi sangre. Recuerdo que una linterna pasó por encima de mí mientras 3 personas se marchaban, buscando desesperadamente otro lugar. Bocas ensangrentadas, todavía masticando, pupilas tan grandes que sus ojos parecían negros, apenas respiraban. Sus respiraciones eran tan cortas que no pude ver el movimiento de sus pechos. Lo logré. Nunca hablaría de esto en persona, ya que no quiero arriesgarme a que alguien me encuentre. Me he mudado 2 veces desde ese incidente y estoy empezando a entender lo que soy. El problema es que he empezado a tener cataratas, lo sé. Está en una etapa temprana, pero definitivamente está ahí. Está progresando rápidamente. Voy a necesitar cirugía. Alguien tiene que operarme. Y yo solo temo que nunca despertaré de esa cirugía. No tengo ni idea de qué hacer. No puedo vivir así, temiendo constantemente que alguien se acerque demasiado y me huela. No me extraña que mi madre tuviera que dejar a mi padre. No me extraña que siempre tuviera miedo. Todos me están cazando.